Muy buenos días. El día de hoy, lunes 24 de febrero, tenemos el placer pues de una compañera que es nada más y nada menos que la vicepresidenta nacional de la agenda del Parlamento Nacional de Profesionistas, nuestra querida Liliana Azuera. Ella Azuara. vive en Nuevo León y nos está por compartir algo que es muy importante de todos los asociados de nuestra organización y es ¿por qué estudiaste y qué estudiaste? Cuéntanos. Gracias, Natalia. Muy buenos días. Eh, pues el día de hoy, gustosa de poder compartir contigo con este importante proyecto que estás avivando dentro de nuestra querida Asociación Parlamento Nacional de Profesionistas. Agradezco mucho el tiempo, la dedicación y esas ganas tan genuinas que estás aplicando en nuestra organización. De verdad, te admiro, te lo agradezco mucho. Y te lo agradezco en nombre de todos los parlamentarios de la ciudad y pues sobre todo de México, ¿no? Bueno, el día de hoy, pues 24 de febrero, importante fecha, día en que conmemoramos el Día de nuestra bandera nacional, uno de los símbolos más importantes que nos caracteriza como mexicanos, ¿sí? Precisamente no quise dejar pasar y tenemos aquí presente a nuestro lábaro patrio. Bueno, atendiendo la pregunta, Natalia. Liliana estudió abogacía, ¿sí? Tengo ya 25 años de haber egresado de la licenciatura en Derecho. Soy abogada por la Universidad Veracruzana, ¿sí? Y pues bueno, como lo comentas en este momento, yo participo actualmente desde el estado de Nuevo León y el mismo tiempo que tengo de egresada, lo tengo precisamente de residir en este bello estado que me ha acogido y que me ha permitido abrir y participar en mi profesión hacia los diferentes ámbitos, tanto públicos como privados. ¿Por qué estudié abogacía? Debo decirte que siempre he sido una mujer pues muy enamorada de la justicia, aunque suene utópico, para mí la justicia sí existe, ¿sí? Aunque claro, sabemos que en muchas de las ocasiones la justicia no llega, en muchas de las ocasiones cuando debe de llegar. Incluso puede llamarse que el sueño de los justos, esa justicia. Sin embargo, para mí la justicia sí existe. Independientemente del momento en el que llegue, es nuestro deber y precisamente por eso estudié. Me gusta buscar la justicia y precisamente darle a todas esas personas que confían en mí y que dan un voto de confianza por mi trabajo para que pueda resolverles todas las situaciones que lleguen a quejarles y sobre todo que se sientan confiados en la justicia, que aunque sea tarde o a lo mejor no en algunos momentos, porque muchos de los procesos en México suelen ser muy tardados. Y esto, pues, ha sido resultado de diferentes situaciones. Puedo decirte que, si bien es cierto, el rezago judicial que tiene México es por mucha carga de trabajo, fenómenos, por ejemplo, mundiales como fue la pandemia, no abonó mucho a que esto mejorara. Al contrario, matizó en gran sentido el tema del rezago judicial. Los procesos que en algún momento pudiera yo decirte que un amparo pudiese tardarse 6 meses, un año, con todo el tiempo de la pandemia, juicios que no eran de importancia, como por ejemplo un tema de familia, una pensión alimenticia, una libertad, ¿sí? Cuestiones que no eran vitales, quedaban e iban siendo pasados, ahora sí que
iban siendo postergadas las resoluciones por las que sí eran prioritarias. Entonces, ese fue uno de los fenómenos que no en nada ayudó en positivo a que la justicia pudiera ser pronta y expedita, como marca nuestra Constitución, precisamente, que debería ser la justicia, en el entendido del deber ser. ¿Mm? Pues, Gracias. pues mira, qué bueno que aclaras eso porque desgraciadamente hay cosas muy turbias en este poder judicial que se habla muy poco, se tiene muy poca visión, ¿no? Y la gente se queja amargamente de cosas que les compete, pero no vemos que den la cara y entonces a mí me pasa, por ejemplo, cosas como el 2 de octubre, ¿no? Que hubo una masacre tremenda y todo el mundo pues barrió todo bajo la alfombra. ¿Y qué dices tú? ¿Y dónde están esos 6,000 estudiantes que desaparecieron? ¿Y dónde están? O sea, nunca hubo culpables, nunca hubo un juicio, nunca hubo transparencia de por qué se tomó esa Esas manera de decisiones. ejecutar en un estadio público, ¿no? La Universidad Autónoma de México, ahí acorralaron a miles y miles de personas para ejecutarlas, ciudadanos que no se les hizo juicio. Entonces, esas cosas a mí, pues, luego lo del FOBAPROA, lo del banco, eh, ¿cómo pueden ser tan usureros y tener intereses de 300%? Y nadie pestañea siquiera, ¿no? Entonces, a mí Sí, me llama claro. mucho la atención la injusticia, la injusticia. Entonces, y sé que hay personas como tú que estudian específicamente para acabar con esa injusticia. Entonces, nos vamos a seguir con la siguiente pregunta. Eh, y bueno, yo creo que yo ya puse aquí mi granito de sal. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia más interesante que recuerdas? Algo que te haya marcado, que te haya, pues no sé, un cliente, algo que te haya dado una gran enseñanza. Cuéntanos, platícanos, por favor. Sí. Bueno, he de comentarte que mi área de expertise es el área civil familiar. Entonces, definitivamente los casos de familia son los que siempre te dejan esas experiencias más vividas. Fíjate que en ese tenor he de comentarte que uno de los casos que más me costó llevar, de repente llega conmigo un cliente que yo ya le había llevado diversos temas de familia. Él, su nueva esposa, pues quería que yo hiciera algo por un familiar de ella, una tía que pues era soltera, señorita, sola, ¿sí? Y una señora mayor de casi 90 años. Me decía, lo que pasa es que mi tía vive sola. Dice, una hermana se ha ido a su casa supuestamente para cuidarla, pero hoy por hoy me dice, la tía le contaba que la tía ya no disponía de ninguno de sus bienes. La hermana se había ido a alojar a la parte superior de su vivienda. Entonces, si la señora le prendía la enfermera la calefacción, la restringía. No puedes tener tanto tiempo prendida la calefacción porque viene mucho gas. Si la señora quería salir, no, ¿qué necesitas? Yo te lo traigo. El coche que la señora tenía lo manejaba la pareja de la hermana para poder hacer cualquier retiro bancario, cualquier movimiento de alguna de sus cuentas, lo hacía la pareja de la hermana, pero tenían que pagarle para que pudiera hacer ese servicio con el carro de la hermana, por supuesto. Entonces, la hermana se apropia de todos los bienes de la señora. La señora estaba lúcida.
la señora tenía movimiento, disminuido, pero tenía movimiento. Entonces la señora no disponía de nada y todo estaba realmente restringido. Cuando yo voy y hago la entrevista para poder llevar este caso, conozco a la tía y una señora que tú podías entablar una conversación con ella, pero sus movimientos, atendiendo a la edad en la que ella estaba, pues obviamente estaban disminuidos, pero no por esto la señora no podía hacer las cosas. ¿Por qué digo que, o por qué consideraría que este caso, lo recuerdo de una manera más impactante? Porque fíjate que antes había un proceso que se llamaba proceso de interdicción. ¿Qué significa esto? Que si una persona dejaba de poder realizar sus actividades de una manera voluntaria o si por algún tema de enfermedad no sé, tenía alguna enfermedad como Alzheimer o bien padecía una incapacidad, se le tramitaba este estado de interdicción y entonces esa persona dejaba de decidir por sí misma. Mm, ¿Ok? ¿Qué ujú, sucede? Hay una reforma judicial. Entonces, esa figura de la interdicción desaparece y hoy por hoy se llaman personas de apoyo y acompañamiento para nuestros familiares. Le dejamos o respetamos la voluntad de las personas porque se empiezan a reconocer los derechos humanos de las personas. Si tú tramitabas un juicio de interdicción, le quitabas completamente el 100% de sus decisiones y ahora la persona que era el tutor era quien decidía por su familiar. Retomo el tema de la señora mayor de edad, de la tía. Hoy conozco a la tía, la tía estaba perfectamente lúcida, la tía perfectamente, puedes entablar una conversación con ella y entonces me expresa esta situación de limitancia de acceso a sus bienes. Entonces me pareció terrible que siendo que lo único que la señora tenía era que pesaba sobre ella la edad, pero no había perdido su decisión. Entonces, la verdad me disgustó mucho que la propia familia, por un tema de abuso, ¿sí? Estaban, pues aprovechándose de esa señora. Gracias a Dios, le tramité un proceso expedito que en Nuevo León se llama órdenes de protección. ¿Sí? ¿Qué significa? Que todo lo que tenía que ver con ¿sí? Y fuera de ella, lo que le estaba provocando algún grado de inseguridad e incertidumbre, lo dejábamos fuera. Cuando yo llego con la autoridad, con la protección del sistema judicial, ¿sí? A la vivienda de esta señora, e ingresamos a la parte superior, lo primero que dice la hermana, pero ¿cómo? ¿Por qué hace esto mi hermana? Si yo la cuido. Y de verdad, o sea, yo dije, no es posible. O sea, si yo acababa de cerciorarme, ¿sí? De que precisamente la señora estaba siendo abusiva con su hermana, ¿cómo era posible? Bueno, mi sorpresa no fue tal hasta que ingreso al domicilio y resulta que no solo vivía ella, vivía la pareja, vivía una hija, vivía el esposo, vivían dos hijos que ya tenían alrededor de 25 o 30 años. O sea, todos vivían en la parte superior de la casa de la tía, ¿sí? Y no pagaban nada porque todo lo pagaba la tía porque estaba centralizado todos los servicios. Entonces, la hermana dice, pero es que no me puedo ir. Yo cuido a mi hermana. Además, mi hija está enferma. Entonces, aquí empieza una coalición de derechos, ¿sí? Porque la señora expresa que la hija estaba enferma y que no se podía mover. Pero a ver, ahí, en donde digo que hay una colisión de derechos, es quién es la dueña de la vivienda, ¿sí? Entonces aquí, pues obviamente, pues es la adulto mayor quien pidió el auxilio de la autoridad. Entonces,
créeme que ha sido una de las órdenes de protección que para poderlas cumplimentar me ha llevado más tiempo y ese choque de sentimientos porque sí, efectivamente, cuando yo veo a la hija de la hermana, está postrada en cama con un semblante pálido, entonces yo dije, bueno, pues ni hablar, ¿verdad? Aquí te tienes que poner de verdad muy objetiva y decir, bueno, a ver, ella sí necesita atención, pero tu cliente es otra, entonces tienes que respetar quién es tu cliente, por qué estás ahí, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque hubo un momento en que, a ver, tomar evidencia de lo que existe, de lo que te vas a llevar, retirar a las personas, sin importar la hora, la situación climatológica, sacar a esa familia y proveerle a tu cliente certeza y seguridad. Entonces, ese choque de derechos, ¿sí? Y esa ponderación que se tuvo que hacer por parte del juez, inclusive por parte propia, de ver, bueno, a ver, esta señora también necesita atención, pero mi cliente es esta. Entonces, pudiera decirte que en mi corta experiencia judicial, esa ha sido una de las más interesantes. Pues verdaderamente, pues muchas agravantes al tema, ¿no? Porque efectivamente todos tienen derecho. El enfermo que está recluido ahí en manos de sus familiares, que tampoco tiene forma de sobrevivir, ¿no? Los familiares que utilizan, abusan de otra persona y se va haciendo la cadenita, ¿no? Yo creo que esa Efectivamente. cuestión de las responsabilidades es una, y además a la hora de tapar una cosa, tapan otra, y entonces te preguntas por qué esta persona está tan enferma, ¿verdad? O sea, hay cosas muy oscuras. Y creo que no hay leyes suficientes para todos los casos, o sea, no vas a encontrar, tienes que tomar tú, como acabas de decir, ¿quién es mi cliente? Mi cliente es la señora de 90 años. Y hay personas que dicen, no, pero es que ya se va a morir en cualquier momento. ¿Cómo sabes? Pues mi abuelo vivió y es de allá del norte, 115 años y andaba en el rancho a caballo y iba y venía todavía a los 100, 105 y no dejó de montar hasta los 110 y los últimos años, pues sí, a lo mejor como dice, estaba más limitado físicamente, pero completamente lúcido. Entonces tenemos que retomar nuestra actitud ante la vida, ante la dignidad humana, o sea que es mucho, muy importante. Y pues eso nos lleva a lo del Parlamento. La pregunta, Efectivamente. pues que son varias preguntas, todas son importantes, pero bueno, tú como vicepresidente nacional, ¿qué, qué esperas lograr? ¿Con qué quieres compartir con el Parlamento o los profesionistas? A ver cuál es tu visión personal. Claro que sí. Bien, bueno, pues precisamente como parlamentaria, pues el compromiso es grande, ¿sí? El pertenecer a esta asociación multidisciplinaria ha sido o representa un área de oportunidad muy interesante para mí, porque me permite aportar lo que he venido adquiriendo a través de la experiencia, ¿sí? A esta asociación. A lo largo de mi vida como litigante, ¿sí? He podido llegar a participar en diferentes áreas en este estado de Nuevo León, tanto como abogada postulante, en algún momento también fui funcionaria del Poder Judicial, he sido catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿sí? Y presidenta de otras asociaciones de abogados. Entonces, esta amalgama de experiencia nos permite tener la oportunidad de compartir al Parlamento en la realización y efectiva culminación de proyectos. A través de esta experiencia que te comento, pues he tenido la oportunidad de tener mayor cercanía con las autoridades.
Y que eso es muy importante, porque en muchas de las ocasiones las autoridades te siembran esa barrera invisible en la que no te permiten el acceso. Entonces, en la medida en la que tú conoces el sistema o conoces a las personas indicadas, puedes hacer que las cosas sucedan, puedes influir de alguna manera, ¿sí? El puesto en el que yo actualmente me encuentro es en la agenda pública. Existen varias actividades en las que se me han invitado por parte de gobierno, inclusive el año pasado pudimos hacer esa cercanía con el gobierno del estado. Actualmente uno de nuestros parlamentarios es el arquitecto Adrián. Él hizo o trae un proyecto muy interesante de cultura de paz. Entonces, cuando se acercaba en el estado de Nuevo León un evento de trascendencia mundial, como fue los Premios Nobel de la Paz, ¿sí? Se pudo llegar directamente con gobierno del estado y a través de esas relaciones, el arquitecto Adrián pudo llegar directamente a participar de una manera directa en los Premios Nobel de la Paz. Uno de los días se realizó una entrega de distinciones hacia los premios Nobel y una de estas entregas se hizo tanto a la organizadora nacional Ekaterina Egladesina, es Ekaterina, perdón, su nombre es Ekaterina, pero ella es la organizadora mundial de los premios Nobel. Entonces, Adrián se encargó de darle el reconocimiento por parte de Unidos por la Paz a Ekaterina. Y el segundo de las participaciones me tocó entregarla a mí, al secretario general de gobierno. Esto iba directamente hacia el trabajo y hacia las relaciones que se estaban estrechando con el gobierno del estado, para poder participar dentro de la cultura de la paz. Hoy en día ya tenemos autorizado un sitio en donde se va a sembrar la figura de Unidos por la Paz dentro de lo que es Fundidora, ¿sí? Un lugar emblemático, uno de los lugares más importantes en el estado. Entonces ya está autorizado, ya esas gestiones ya están autorizadas por parte del gobernador para que se culmine esta este proyecto tan interesante, porque hoy en día la cultura de la paz se ha convertido en uno de los elementos necesarios que debemos de practicar, la paz, ¿sí? Ya de guerras, ya estamos, digo, realmente hasta aquí de temas de gobierno, de temas de guerra. Ahorita hay que ver cómo hacemos la paz. Entonces, eso es muy interesante, me parece un proyecto muy bello, muy genuino en el que encantada de poder participar y encantada de hacer un eslabón cadena para que se pudiera concretar. Y bueno, así como pues bueno, poder participar en otros proyectos, ya sea con temas de los derechos de la mujer, con temas de derechos humanos, ¿sí? Y pues bueno, de alguna manera ir abonando un poco con esa experiencia que hemos podido acrecentar a lo largo de la vida hacia el gobierno y claramente con esa representación que nos da el Parlamento, que ya como bien sabes, pues tenemos reconocimiento en varios estados de la República Mexicana y que ha sido una asociación que ha ido creciendo de una manera positiva, ¿sí? E influyente en muchas partes de México. Entonces, contenta de poder abonar. Pues ya iniciaste la última pregunta que lo estamos dejando para el final y nos quedan unos cuantos minutos, que son pues la cuestión del derecho de la mujer. Cuéntanos, ya nos diste una probadita, pero a ver, por favor, platícanos un poquito más sobre el tema. Bueno, pues como mujer abogada,
encantada de la vida, de poder abonar y luchar para el reconocimiento de estos derechos. Sabemos que las mujeres tradicionalmente habíamos estado estancadas o nuestros derechos estaban siendo ignorados, pero hoy en día, pues gracias a Dios y gracias a la evolución, lucha de un sinnúmero de grandes mujeres que han sido aguerridas en esta lucha por el reconocimiento, pues nuestros derechos por fin han sido reconocidos. Tenemos ya 71 años en que la mujer tiene el derecho de votar, en que nuestros derechos civiles y políticos ya son parte de la Constitución, que ya también estos derechos son parte de los objetivos internacionales de la Agenda 2030 de la Organización Nacional de la ONU. Entonces, ya estos derechos están siendo un hecho, ya no solamente ha quedado en falacias, ya los derechos de las mujeres hemos logrado tener un derecho sustantivo en relación a los hombres. Tenemos el reconocimiento de igual trabajo, igual paga en relación a los varones, ¿sí? Tenemos también una cuota también de paridad en la que se ha autorizado y se debe de velar precisamente porque hombres y mujeres participen de una manera igualitaria en cualquier trabajo. ¿Sí? Hoy por hoy sabemos que ese techo de cristal que venía arropando la Suprema Corte de Justicia, pues se ha quebrado con la designación de nuestra ministra de la Suprema Corte de Justicia. El nombramiento de la ministra Norma Piña fue un hecho sumamente relevante porque ha sido la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hemos ido rompiendo esos techos de cristal, nuestros derechos han sido reconocidos. Antes, las mujeres, pues no teníamos esa oportunidad de voz y voto. Y como decían, calladita te ves más bonita. Gracias a Dios y a este desarrollo, pues las mujeres seguimos teniendo ya un eco, ¿sí? En la sociedad y en los temas políticos. Claro que esto debemos de tenerlo desde un punto de vista objetivo, debemos de no abusar de ese cambio de paradigma, de que antes teníamos un patriarcado y este cambio no es el tema del abuso y que ahora las mujeres seamos más fuertes. Em, y aquí por eso lo digo que debemos de tener cuidado, porque precisamente viene un movimiento ya ahorita en marzo, el 8M, la conmemoración de la libertad y reconocimiento de los derechos de la mujer. Pero es un reconocimiento de derechos, no que ahora estemos en un nivel superior. Estamos en un nivel 50-50 y como mujeres debemos de procurar que estos derechos se cumplan, que no se trata de salir a la calle, pelear, grafitear, porque allí es en donde se desvirtúan estos derechos, ¿sí? No se trata de hacer eso. Por ejemplo, yo como abogada, yo lo que digo, a ver, lo que yo sé hacer es la defensa de mis derechos, pero yo lo hago con la Constitución, lo hago con las leyes nacionales, con la aplicación de tratados internacionales, pero mi voz no se va a escuchar más si yo me pongo a grafitear un monumento histórico, si yo me pongo a pelearme en las calles con esas manifestaciones de las mujeres. Es bueno, pero debemos de cuidar que todos sus movimientos se respeten, porque ahí es donde vienen las malas interpretaciones de los varones, en donde dice, ¿para eso querías libertad? O sea, no. Pero bueno, muchas veces es el sexo opuesto el que nos quiere hacer quedar mal, porque dice eso, y en otras tantas son otras mujeres que dejan de aplicar algo tan importante como es la sororidad. La sororidad hoy por hoy también es algo muy importante que como mujeres debemos ayudarnos, ser eslabón cadena entre nosotras para ayudarnos
a crecer, a ser visibilizadas, ya que nuestros derechos sean reconocidos, sean aplicados, seamos mujeres sobresalientes y brillantes, ¿sí? Exacto, exacto. Y bueno, pues voy a terminar y cerrar con que pues las mujeres por lo general que son madres de ambos sexos y tenemos que aprender a respetar también al hombre, al niño, con su futuro, porque lo que ellos vean va a ser cómo traten a sus esposas, a sus amigas. Entonces, la educación, la mujer tiene que estar, yo no sé, con creces mucho más atenta a nuestra calidad de vida y que esa empieza en el hogar. Pues mira, Liliana, ha sido un placer. Vamos a tener que hacer más programas y programarnos para hacer programas específicos sobre estas cuestiones de derechos y cosas que beneficien a los profesionistas de nuestro país. Pues muchísimas gracias. Ya tendremos otra ocasión para platicar. Y pues amigos, ya tendremos otra plática con un parlamentario más. Gracias y buenas tardes.